El sueño de la serpiente. A Dream from U.S. Immigration Detention in Conversation with a Poem by Jorge Luis Borges. The Dream by Jorge Luis Borges, translated by Paul Weinfeld. When the midnight clocks are doling out their plethora of time, I will travel farther than the shipmates of Ulysses, to the place of dreams far past the reach of human memory. And from that submarine world, I'll gather scraps of what resists my understanding. Herbs from a simple botany, animals of every genus, conversations with the dead, faces that are really masks, words in ancient languages, and sometimes the incomparable horror the breaking day can bring us. I will be everything or no one. I will be that other who I am without knowing, the one who has looked upon that other dream, awakening, the one who judges, resigned and smiling. El sueño. Cuando los relojes de la medianoche prodiguen un tiempo generoso, iré más lejos que los bogovantes de Ulises, a la región del sueño, inaccesible a la memoria humana. De esa región inmersa rescato restos que no acabó de comprender, hierbas de sencilla botánica, animales algo diversos, diálogos con los muertos, rostros que realmente son máscaras, palabras de lenguajes muy antiguos, y a veces un horror incomparable al que nos puede dar el día. ¿Seré todos o nadie? ¿Seré el otro que sin saberlo soy? El que ha mirado ese otro sueño, mi vigilia, la juzga, resignado y sonriente. A common theme in Borges' work is dreams and their relationship with reality. In the poem we just heard, he writes of the knowledge inherent in dreams, perhaps collective knowledge from a realm inaccessible to us in waking life, as he says, far past the reach of human memory. But he also hints that dreams can, at times, tell us something about the incomparable horror the breaking day can bring us. So, following Borges' lead, I want to ask, what can we learn if we listen closely to dreams? In my work as an anthropologist, I speak with people who have to flee Mexico and who then face a different kind of violence, like discrimination and often detention, while seeking asylum in the US. I am Canadian, but I lived in El Paso, Texas for a year, and I still return to visit often. In this time, I met a man who I will call Ismael, who was born in Chihuahua, but grew up nearly his whole life in the US. He was deported back to Chihuahua, where he witnessed the murder of his brother by the local police, and fearing for his life, returned to the US to seek asylum. But his process was a nightmare, and he spent over 2 years in immigration detention as his case was denied and appealed over and over again. During this time, he often spoke to me of his experiences through sharing his dreams. His dreams were very important to him because they not only communicated the feelings of his complicated experience, but also offered clarity to him in a time of great uncertainty. I want to share a recording he made of his dream in Spanish, and then I will share the explanation he gave me in English, half in Spanish, half in English, like the language you encounter on the border of Chihuahua and Texas. Un tema muy común en los poemas y los cuentos de Borges es el tema de los sueños y sus relaciones con la realidad. En el poema que hemos escuchado, Borges escribe del conocimiento inherente a los sueños, tal vez el conocimiento colectivo en un lugar inaccesible para nosotros en el día, como él dice, a la región del sueño, inaccesible a la memoria humana, pero también dice que los sueños pueden, a veces, decirnos algo sobre un horror incomparable al que nos puede dar el día. Entonces, siguiendo el ejemplo de Borges, quiero preguntar, ¿qué podemos aprender si escuchamos atentamente a los sueños de alguien? En mi trabajo como antropóloga, hablo con personas que tienen que huir de México y que enfrentan un tipo de violencia diferente, como la violencia de discriminación y a veces detención, mientras buscan asilo en los Estados Unidos. Soy canadiense, pero viví 1 año en El Paso, Texas, y en este tiempo conocí a un hombre que llamaré Ismael.
Ismael nació en Chihuahua, México, pero desde pequeño fue criado en los Estados Unidos, sin papeles. Como adulto, fue deportado y regresó a Chihuahua, donde fue un testigo al asesinato de su hermano por la policía local. Con temor, Ismael regresó a los Estados Unidos solicitando asilo político. Pero el proceso para él era una pesadilla. Pasó más de 2 años en detención migratoria, ya que su caso era rechazado y apelado una y otra vez. En este tiempo, Ismael siempre me relataría sus experiencias en forma de compartiendo sus sueños. Sus sueños eran muy importantes para él, porque no solo comunicaban sus sentimientos de su complicada experiencia, sino que también le ofrecían claridad en un momento de gran incertidumbre. Quiero compartir una grabación de su sueño en su voz en español y después voy a leer la explicación que me dio en inglés. Una parte en español y una parte en inglés como el idioma que encuentras en la frontera de Chihuahua y Texas. El sueño de la serpiente. Soñé que veníamos de andar por allí, mi hermano, que es mi cuate, y mi sobrino, que es como mi hermano también, y yo. Cuando veníamos de andar por el camino, sin estar pavimentado, íbamos rumbo a casa, cuando de repente se nos apareció una serpiente de cascabel de aproximadamente 9 metros de largo y 35 centímetros de ancho. Casi parecía una anaconda, era hembra. Traía crías como 9 hijos. Mi cuate, sosteniéndonos del estómago con sus manos, nos dijo: no tengan miedo, que yo voy a luchar contra ella. Fue entonces cuando la tomó de la cola para dominar sus movimientos y echándose sobre su lomo, la tomó del cuello con sus 2 manos y empezó a golpear su cabeza contra el piso, lastimándola hasta matarla. Las crías salieron huyendo de la escena. Mi sobrino y yo nomás lo veíamos sorprendidos de su valentía y valor de haber luchado contra la serpiente. Luego seguimos nuestro camino a casa. Fue cuando mi cuate desapareció de la escena y de repente ya estaba otro sobrino con nosotros y caminábamos juntos. Antes de cruzar otro camino ya para llegar yo le pregunté a mi sobrino: ¿miraste esa piel de la serpiente y esos colores tan exóticos? Me dijo: sí, lo vi. Entonces yo le dije: no podemos dejarla ahí nomás para que alguien se la robe. Yo le propuse: vamos por ella y nos la traemos con nosotros y así podemos vender la piel. Le agradó la idea y nos regresamos donde había quedado la serpiente muerta. Mi otro sobrino para entonces ya había desaparecido también de la escena. Cuando llegamos con la serpiente, yo confiadamente le tomé de la cola para arrastrarla, pero me atacó. Fue cuando nos percatamos que todavía estaba viva. Yo, después de haber visto a mi hermano luchar contra ella, me llené de valentía y valor y también me eché sobre su lomo y la tomé del cuello con mis 2 manos, golpeándola contra el piso. Mi sobrino nomás me veía sorprendido, diciéndome: ten cuidado. Después que la golpeé mucho, apoyándome de su cuello, la arrastré como cuando un niño se apoya de sus juguetes para guiarlos. En el camino, yo seguía golpeándole la cabeza para asegurarme de que estaba contramatándola. Cuando llegamos a casa, mi mamá estaba a la entrada de la puerta con un plumero en la mano. Creo que estaba haciendo limpieza de los muebles. Yo, inclinado y apoyado con la serpiente en la mano, solo levanté la cabeza para ver a mi mamá y no más. Me dijo: santo Dios, ¿qué tienes en las manos? Pero a mí me llamó mucho la atención la casa, siendo nosotros de una familia humilde. Teníamos una casa muy grande, toda blanca, con 3 entradas principales en línea y bien hermosa. Yo nomás la miraba sorprendidamente porque sabía que nuestra casa era muy por debajo de esta casa nueva. Luego terminé de arrastrar a la serpiente a un lugar del patio. Mi papá estaba allí parado nomás observándome, diciéndome: ten cuidado. La solté y la serpiente nomás se retorcía de dolor. Allí estaba una pala de puro acero que mi papá había hecho un asadón. La tomé, me cuadré y de un solo impacto le corté la cabeza. Botando verticalmente conmigo en el aire, todavía me tiraba mordidas queriéndome herir,
pero yo me las esquivé todos los intentos. Cuando ya cayó a piso, cayó boca abajo. Yo entonces la tomé con mi mano derecha y la volteé para ver su rostro y sorprendentemente tenía dientes humanos, lengua humana y nariz de becerro. Luego me volteé a ver su cuerpo y también tenía la cola de cocodrilo, pero la piel y el color eran de una cascabel. Luego desperté del sueño. Ismael tells me that he understands his dream in this way. The dream, to him, is about economic improvement. The serpent is a foreign country, the United States, where he learned the language, which is why the serpent has the tongue of a man. The teeth of a human mean that he learned how to work hard. The nose of the serpent is of a calf, an animal of sacrifice, meaning that Ismael also had to sacrifice a lot in his life. The serpent had the tail of a crocodile. The crocodile waits. Ismael, when he dreamt of the serpent, was also in a time of waiting. A rattlesnake is a snake of the desert, symbolizing a city in the desert on the border. Ismael tells me that the dream means that one day he will return to this other country, to the United States, and it will be easier then because he knows more now. He tells me a shovel represents hard work, but the hoe means that he will work hard to support his family and they will be in a better position than before. When he cuts off the head of the serpent, Ismael tells me it means that he doesn't owe anything to anybody. I spoke with Ismael 1 year after this conversation about the dream of the snake, and I asked him how he was doing. He told me that he was still waiting for a decision in his asylum case. He told me to remember the dream of the snake. He said, I am at the tail of that snake now, and remember that the tail was made from crocodile skin. That tail is not an easy tail. That's true, I responded. I think to myself, how would it feel to seek asylum in the country I grew up in? What would it feel like if both countries that I am from betray me? Perhaps it feels like battling a vicious serpent made out of many different parts. So again, I want to ask, this time using some of Borges' words, what can we learn if we listen closely to someone's dreams? If we listen closely to the words and images of the region of dreams, that which lies far past the reach of human memory? What can dreams tell us about the experiences of the incomparable horror that breaking day can bring us? Hablé con Ismael 1 año después de la conversación de su sueño de la serpiente y le pregunté cómo estaba. Le dijo que todavía estaba esperando una decisión en su caso de asilo y me preguntó si me acuerdo del sueño de la serpiente. Me explicó, ahora estoy en la cola de esa serpiente. ¿Te acuerdas que la cola estaba hecha de la piel de un cocodrilo? La cola no es fácil. Es cierto, le dije. Entonces, pienso, ¿cómo se sentiría pedir asilo en el país donde fui criado? ¿Cómo se sentiría si los dos países en que viví me traicionaran? Tal vez se siente como luchar una serpiente viciosa hecha de partes diferentes. Entonces, quiero preguntar una vez más, pero esta vez usando las palabras de Borges, ¿qué podemos aprender si escuchamos atentamente a los sueños de alguien? Si escuchamos a las palabras y a las imágenes de la región del sueño, inaccesible a la memoria humana. ¿Qué nos puede decir los sueños sobre las experiencias del horror incomparable al que nos puede dar el día? Gracias. Thank you.